y para la construcción de obra. Habíamos dejado la clase, si no me equivoco, aquí. ¿En qué artículo quedamos, por favor? ¿Dónde quedamos? En el 12 Artículo quedamos. 12. Gracias. Ok. Entonces, a partir de aquí tenían que leer ustedes, así que escucho sus consultas. ¿No hay consulta? O no leyeron o no entendieron, o entendieron muy bien. Si no hay consulta, voy a hacer un repaso muy rápido, solamente para presentar los temas, ¿sí? Y si no, seguimos avanzando. La preparación de la propuesta está en función de formularios y los anexos. La moneda es moneda boliviano. Puede ser que alguna entidad de financiamiento externo, pida que la moneda sea otra. En ese caso se puede firmar contrato en esa moneda, pero los pagos se tienen que realizar en boliviano a la tasa de cambio de que está la moneda en que se ha hecho el contrato. O sea que es posible hacer un contrato en dólares, en euros o alguna otra moneda extranjera, es posible. Sin embargo, el pago a la empresa constructora se le va a hacer en pesos bolivianos al tipo de cambio que tenga establecido el Banco Central a la fecha de la emisión de la factura. Los costos que uno incurre en preparar la licitación, ya también lo expliqué antes, ¿no es cierto? Lo corre el contratista, nadie se los paga. El idioma necesariamente tiene que ser idioma en castellano. La validez de la propuesta, 60 días calendarios para nacionales y 90 días para internacionales. O sea, cuánto vale la propuesta, cuánto tiempo es válida la propuesta, también lo expliqué eso anteriormente, en el sentido de que si yo voy y compro o pido una cotización para comprarme no sé, un auto, una heladera o algún artefacto, la tienda me hace y me extiende una cotización que se llama una nota de cotización y dice, y abajo pone, esta cotización es válida por 20 días, 30 días, lo que sea. Acá lo mismo, quiere decir que la propuesta es válida, ¿no es cierto?, para nacionales por 60 días y para internacionales 90 días. Es decir, que si yo presenté la propuesta y pasaron 60 días, ¿sí?, al día 61 ya no es válida la propuesta. La entidad licitante me dirá o le dirá a todos los proponentes, por alguna razón no se ha podido hacer toda la calificación, por alguna razón no se ha podido adjudicar, ¿no es cierto? Hemos estado en cuarentena tanto tiempo y por lo tanto su propuesta ya no es válida. ¿Quiere seguir usted participando?
Y la empresa dirá, sí, quiero seguir. Y la entidad le va a decir, muy bien, renove su garantía por más tiempo. La empresa dirá, pero eso me cuesta plata. Ah, sí, pero cuesta plata y es a su cuenta. Por lo tanto, la empresa proponente podrá decir, no, no quiero seguir ya, ¿no es cierto? Y en ese caso no se le cobra la garantía, ¿sí? Eso que le acabo de decir, ¿no es cierto?, es lo que está escrito en esta parte de lo siguiente. Y está hablando de en circunstancias excepcionales por causa de fuerza mayor. El tema del coronavirus, ¿no es cierto?, es una causa de fuerza mayor. Por ejemplo, ¿cuáles son los documentos que hay que presentar en la propuesta? En la propuesta hay que presentar, ¿no es cierto?, como esto es importante, como declaraciones juradas. Yo juro que esta información es correcta, ¿sí? El tema de jurar un documento que es verídico, tiene sus consecuencias legales, ¿sí? En caso de que no sea verídico, yo he jurado que la información que presento es correcta. Entonces, acá hay a 9, a 10, hay 10 formularios A que se refieren, ¿sí?, a la parte de la parte administrativa y legal de la empresa. Un formulario A1, ¿sí?, que tiene el siguiente formato, donde acá la empresa pondrá el CUSE está en el DBC, pondrá el nombre de la contratación, el monto, el monto total de la propuesta que ofrece, ¿sí?, para la obra, y el plazo de validez. O sea, acá tiene que poner el monto, monto en literal, y el plazo de validez en días calendarios. ¿Por qué hay varias líneas aquí? ¿Sí? Y es porque puede haber una licitación que es por tramo o paquete, ya lo vamos a ver en detalle, y por eso puede ser que yo haga distintos montos para distintos tramos de la licitación, ¿sí? Este formulario F1 es muy importante porque es el que presenta la propuesta. Con este formulario uno se presenta la propuesta. Pero además en este formulario dice, ¿no es cierto?, unas condiciones en las cuales el proponente va a firmar acá abajo, el representante legal o el propietario de la empresa firma cada uno de estos formularios. Y en este formulario, que es uno de los más importantes, ¿no es cierto?, tiene que presentar el RUPE, un certificado que es el Registro Único de Proveedores del Estado, que está en el SICOE. Tiene que presentar el documento de constitución de la empresa. Debe presentar la matrícula de comercio actualizada, el poder amplio de representante legal, el NIP, la solvencia fiscal. La solvencia fiscal se la saca en la Contraloría. Uno va a la Contraloría y dice, quiero un certificado de solvencia fiscal, y la Contraloría le emite y le dice que no tiene ningún juicio, no es tema no es tema de impuestos, es tema de si tiene juicio, si tiene deuda por algún tema de una responsabilidad civil que ha tenido, etc. Esa solvencia fiscal se la da a la Contraloría General del Estado. Un certificado que no deuda en el Seguro Social, esto es la AFP. La garantía de cumplimiento de contrato, la experiencia general de la empresa, del personal, y el testimonio en el caso de que haya asociación accidental, ¿sí? Certificado de inscripción en el registro de empresas constructoras. ¿Dónde está ese registro de empresas constructoras? Ese registro de empresas constructoras lo tiene el Viceministerio de
transporte, de obras públicas en la ciudad de La Paz. Pero es cuando las obras sean mayores a 8 millones de bolivianos. Ese es un registro donde las empresas constructoras todos los años actualizan su información en cuanto a capital, en cuanto a experiencia de la empresa, en cuanto a mucha información de registro. O sea, el registro de las empresas constructoras está en el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Ese es un registro en los cuales se paga una patente anual. Anualmente la empresa tiene que pagar una patente y ese registro extiende un certificado que la empresa está registrada en ese registro. No es, ojo, este es un registro público, no es un registro privado como es el de la Cámara de Construcción. Las empresas además están registradas en la Cámara Boliviana de la Construcción a través de las cámaras departamentales de la construcción, que son asociaciones privadas, ¿sí? Sin embargo, el código de comercio, que es un código de comercio muy antiguo, es de la época, se llaman los códigos Banzer, o sea que son de los fines de los años 70. El código de comercio establece la obligación de que las empresas, todas las empresas comerciales, después que se constituyen, tienen 30 días para registrarse en su cámara que le corresponde. Entonces, las empresas constructoras deberían registrarse en la Cámara de la Construcción. La mayoría de las empresas no se registran porque hay mucho más empresas las que están registradas en la Cámara de la Construcción. Antiguamente, en las normas anteriores a los años 90, se exigía como parte de la presentación de la documentación un certificado que estaba inscrito en la Cámara de la Construcción que corresponde. A partir del 181 eso se ha sacado y por lo tanto no hay ninguna exigencia que esté inscrita, ¿no es cierto?, en la Cámara de Construcción. Solamente se pide este registro, ¿sí?, de inscripción en el registro de empresas constructoras, que es público, es del Estado, está en el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Después tenemos el formulario A2, A2A, y vamos a ver el A2A, el A2B y el A2C, que son formularios donde se pone la información del proponente, o sea, la información general del proponente. Si vemos el formulario 2, el nombre o la razón social, el proponente debe señalar si es empresa nacional, extranjera o es una sociedad civil sin fines de lucro. El domicilio, país, ciudad, dirección, teléfono, número de identificación tributaria, su matrícula de comercio. Todas las empresas deben tener su matrícula de comercio, que es su registro en funda empresa, y la fecha de ese registro en funda empresa. Si es que no les he comentado antes, funda empresa es una entidad privada, que hace muchos años, debe haber sido finales de los años 90, ¿sí?, voy a verificar esa fecha, que el gobierno siempre a través de su normativa exige que todas las empresas, todos los comercios deben estar registrados en la matrícula de comercio, ¿sí? Que todas las empresas comerciales o todos los comercios deben estar registrados en una matrícula de comercio. Eso era un registro que se hacía en el Ministerio de Industria y Comercio en la ciudad de La Paz.
Durante mucho tiempo el sector privado siempre reclamó que ese registro era muy burocrático, porque si yo quiero inscribir una empresa constructora, tenía que primero pedir a ese registro de comercio, tenía que pedir si había un nombre o no con otra empresa con ese nombre o parecido. Y me contestaban después de no sé cuánto tiempo, una semana, 15 días, un mes. Y después con eso tenía que empezar a hacer los papeles en una notaría donde se hace el testimonio de constitución de una empresa, donde se pone quiénes son los socios, qué porcentaje tienen, cuál es su alcance, cuál es su objetivo. Voy a ver si consigo un testimonio para mostrarles. ¿Sí? La próxima clase les muestro, acá me acuerdo. Y eso era un proceso bastante largo para obtener este número en matrícula de comercio. A fin de los años 90, con una presión bastante fuerte del sector privado y en realidad con una propuesta del sector privado que le dijo, oiga gobierno, ¿sí? ¿Por qué ese registro de comercio, ¿no es cierto?, no lo licita, que lo lleve una empresa privada? Y fue así que el gobierno lanzó una licitación a empresas privadas para llevar el registro de comercio. Y se obtuvo una concesión. Esa concesión, los concedentes de esa concesión que ganaron la licitación fueron una asociación accidental, justamente, asociación accidental de la Cámara de Industria de La Paz, de la Cámara de Comercio de La Paz, de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y la Cámara de la Construcción de Santa Cruz. No la Cámara Boliviana de la Construcción, solamente la de Santa Cruz. A mí me tocó participar en esa época. Yo le preparé la propuesta a la Cámara Departamental de la Construcción. La idea era presentarse por separado, pero al final, por muchos temas, sí, al final fueron todos juntos en una asociación accidental. Se presentaron otras empresas más que había en su momento, ¿sí? Empresas privadas. Y ganó esta asociación que se llama justamente Fundempresas, ¿sí? Fundempresas. Entonces, hoy por hoy, si yo quiero quiero constituir una empresa constructora, lo primero que tengo que ir es a Fundempresa. Hoy se lo hace en forma digital, en forma virtual, ¿no es cierto? Y veo si hay una empresa que tenga el nombre que yo quiero ponerle o parecido, para no poner ese nombre. Y eso es un trámite bastante rápido, ¿no es cierto? Obviamente hay que hacer el trámite de sacarle el NIP a la empresa, y todos los trámites, ¿no es cierto?, administrativos de creación de la empresa y registro. Entonces aquí yo tengo que poner el número de Fundempresa y el día y la fecha, ¿no es cierto?, del registro. También en Fundempresa se inscriben los poderes de los representantes legales. Puede ser que en el testimonio de constitución de la empresa, en el documento de constitución de la empresa, se ponga quién es el gerente, ¿no es cierto?, y quién es el representante legal, cosa no es muy común. Normalmente es otro documento, otro testimonio que se hace en el notario para que se registre el poder del representante legal, porque ese poder también tengo que presentarlo, como vamos a ver más adelante. Información del representante legal, el nombre, el número de cédula de identidad y nuevamente, sí, el poder del representante del representante legal, cuál fue su emisión y cuál fue su fecha de registro. Es un testimonio
es un testimonio que corresponde, ¿sí?, al representante legal. ¿Sí? Por eso aquí dice, declaro que el representante legal se encuentra inscrito en el registro del comercio, ¿sí? Y se suprimen los otros textos que llevan a otro tipo de registro en Fundempresa. Aquí se solicita el margen de preferencia por ser empresa nacional o por generación de empleo. Yo lo voy a solicitar que me consideren. Si yo no pongo aquí esto, ¿sí?, el día de mañana no me van a dar puntaje por margen de preferencia, como ya hemos visto anteriormente que eran los márgenes de preferencia. Y donde, ¿no es cierto? Fax prácticamente ya nadie usa fax, pero sí colocar el correo donde me van a enviar la información del proceso que siga a continuación una vez yo presente las propuestas. Ese es el formulario A2, ¿sí?, de presentación de propuesta. Puede suceder que yo me presente como empresa, pero en una asociación accidental. Entonces también acá, fíjense que este es el formulario A2, está el A2B para asociaciones accidentales. Quiere decir que hay que poner la descripción y nombre de los asociados que se están asociando con los respectivos porcentajes de participación, ¿sí? ¿Quién es la empresa líder? Una de las empresas tiene que decir, yo soy la empresa líder. Incluso alguna norma, por ejemplo, norma del KfW, de la cooperación alemana, exige que el líder tenga por lo menos el 51% de las acciones. En la norma boliviana no está, es una exigencia especial que hace el KfW, pero en la norma especial los porcentajes estos pueden ser cualesquiera, ¿sí? La información del representante legal de la asociación, lo mismo que en la forma anterior. Acá está el formulario C, donde está la identificación de los integrantes. O sea, acá está quiénes forman, los 2 o 3 que forman la asociación accidental. Y después, cada uno tiene que llenar, ¿no es cierto?, la información de su empresa, de la identificación de su empresa. ¿Sí? Después del formulario A2 está el formulario A3, que es donde se coloca la experiencia general de la empresa. ¿Qué es la experiencia general de la empresa? La experiencia general de la empresa es el nombre del contratante. Aquí se pondrá, ¿no es cierto?, el nombre de quien me contrató como empresa. Sí, es mi experiencia, me contrató la gobernación, el ministerio, ABC, el municipio, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la obra que yo hice? La ubicación de la obra, el monto final del contrato en bolivianos, ¿sí?, el periodo en que se hizo la obra esa, ¿sí?, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización, desde que se empezó el contrato hasta la fecha que se llama la recepción definitiva de la obra, que más adelante le vamos a explicar qué es la recepción definitiva. El monto, ¿sí? Acá está el monto en boliviano y acá está el monto en dólar, ¿sí? Si es que se quiere poner en dólar. El porcentaje de asociación, cuando hay una asociación accidental, yo participé con el 30, con el 40%, ¿sí? El nombre de los otros socios y quién era el profesional responsable, el director de obra, ¿no es cierto?, que fungía en su momento en esa obra. Y así llevo en el formulario todas las obras que yo he ejecutado desde que la empresa se creó. Por eso se llama experiencia general, ¿sí? Porque son todas las obras que se hicieron, ¿sí? Y acá el monto, y acá abajo el total facturado. Aquí está el periodo, el monto total del contrato, ¿sí? Y acá pondré en dólares el monto total y aquí lo pondré
en boliviano. ¿Por qué este valor? Porque en función de este valor, de la suma de los montos de obra que yo hubiera hecho durante toda mi existencia, va a ser parte de cómo me van a calificar, obviamente según el método de calificación que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y aquí están todo lo que les he explicado cómo se debe colocar. Y esta es la experiencia general de la empresa. El siguiente formulario es el formulario 4, que es la experiencia específica en construcción, ojo, de obras similares, y una experiencia específica, es decir, de obras similares, experiencia específica. Vamos a ver después el formulario en anexo de qué son las obras específicas. Ya les comenté aquello de que la experiencia específica que piden es si es una obra de carretera. Bueno, tendré que poner ahí las experiencias solamente de carretera. ¿Sí? No voy a poner obras de edificio. Y si estoy haciendo un edificio, no voy a poner obras de carretera. El formulario es igual que el anterior, donde se ponen el listado de este A3 con el A4. Fíjense que es exactamente lo mismo. El nombre de la obra, el objeto de la obra, el nombre del contratante, el objeto de la obra, o nombre de la obra, la ubicación, el monto, el periodo, el monto en dólares, el porcentaje de asociación, los socios y el profesional responsable. O sea, es exactamente lo mismo. Y acá se sumarán los montos en boliviano y se sumarán los montos en dólares para colocar el valor aquí. Vamos a ver cómo después se califican estos montos. Yo soy de la opinión de que no se deberían poner montos, porque no es lo mismo haber hecho un puente que costó, por decir, 10 millones de dólares. No es lo mismo, ¿no es cierto?, ese puente hace 20 años, ¿no es cierto?, o hace 10 años, ya les explico por qué 10 años. Hace 10 años ese puente no valía lo mismo, ¿sí? Capaz que valía, no sé, 6 millones, 7 millones. El dólar también ha tenido inflación, las obras también han tenido inflación. Entonces, si yo tengo una obra que hace 10 años hice en un puente y costaba 7 millones, la empresa que hizo el mismo puente el año pasado cuesta capaz 10 millones y va a tener más valor de obras realizadas y puede ser que me ganen puntaje. Por lo tanto, no es justo hacer por monto. Durante muchos años trabajamos este tema en la redacción de las normas y pusimos dimensión característica. Es decir, si yo estoy licitando un puente de 100 metros, capaz que pida experiencia después de que hubiera construido por lo menos un puente de 100 metros y no por un montón, ¿sí? O que me digan que la suma de metros de puente que yo he hecho, no sé, sea un valor de tal, y no que me califiquen por el monto, sino por la cantidad de la dimensión característica, o por metro cuadrado de construcción, o por metros lineales de red de agua potable o alcantarillado, o por metros, kilómetros de carretera, etc. Entonces, es un tema pendiente que en el proceso de modificación de las normas vamos a ver si lo podemos cambiar. Ojalá que sí, porque esto no es justo para una empresa que hizo una obra hace 10 años o que la hizo el año pasado. Entonces ese es el formulario A4, que es el formulario de la experiencia específica, solamente de las obras similares, y vamos a ver enseguida cuáles son las obras similares en cada caso, ¿sí? Después está el formulario A5, que ya es experiencia. Fíjense que los dos anteriores son experiencia de empresa. Y ahora los otros dos que vienen, el A5 y el A6,
son experiencia de los profesionales. Entonces, si es una obra, ¿no es cierto?, me pedirán la experiencia del superintendente, director o residente de la obra en un formulario, y para los especialistas, ¿no es cierto?, me tengo que presentar un formulario A6 que sí que es un poco diferente. Veamos el formulario A5, ¿sí? El formulario A5 nos dice datos generales, ¿sí?, para la hoja de vida del gerente o del superintendente o del director de obra o residente. No se olviden que ya les expliqué, si se trataba de una obra, el que dirige la obra, el representante técnico se llama superintendente, y cuando se trata de una consultoría, ¿no es cierto?, el representante técnico se llama gerente, ¿sí? Entonces acá estará para cada uno de los profesionales que van a intervenir, ¿sí? Hay veces que piden 6, 7, 8, 10, 20 profesionales, ¿sí? Depende de la obra, obviamente la magnitud de la obra. El nombre paterno, materno, nombres, ¿sí?, su cédula de identidad, su edad, su nacionalidad, su profesión, y algo muy importante, el número de registro profesional. Entonces acá tienen que poner el número de registro profesional, y aquí hago un acápite y una tarea que quiero dar. Quiero que como tarea lean la ley del ejercicio del ingeniero. Eso tiene que ser como su Biblia, ¿no es cierto? Y en cuanto puedan, ¿sí?, puedan adquirir esta norma, está en la web de la Sociedad de Ingenieros, ¿sí? Véanlo, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momento para mostrarles, ¿sí? Este es un librito que pueden conseguirlo en la Sociedad de Ingenieros, donde está la ley del ejercicio profesional del ingeniero, está el reglamento, que es un decreto supremo, y están, ¿no es cierto?, todas las resoluciones ministeriales, los estatutos, el código de ética profesional. O sea, que entren a la web de la Sociedad de Ingenieros, hay una parte que dice documentos legales, ¿no es cierto? Entren y bájense la ley, el reglamento y todos los documentos legales que ven ahí. Fundamentalmente la ley, el reglamento y el código de ética. Esos 3 documentos quiero que los lean. Jóvenes, eso es tarea. Entrar a la web de la Sociedad de Ingenieros y bajar, ¿no es cierto?, los documentos de la ley 1149, la ley del ejercicio profesional de la ingeniería, su reglamento y el código de ética. Tarea, se la voy a tomar esa tarea a cualquier momento, les voy a pedir a algunos, ¿no es cierto?, que hagan una explicación de la ley. En su caso, en la próxima clase, ¿no es cierto?, voy a recibir preguntas, recibir preguntas sobre esta ley. Y en función de la cantidad de preguntas que hayan, si hay preguntas o no hay preguntas, más o menos voy a ver si han leído o no han leído, o si no, voy a hacer preguntas, ¿sí? Y como están los nombres aquí, le voy a decir, fulano de tal, contésteme esto. O sea que eso es una tarea, ¿no es cierto? Y haremos tarea para el lunes, no para el viernes, para que tengan tiempo, tarea para el lunes, ¿sí? Leer la ley del ejercicio. Así les voy a dar algunas otras leyes para que las lean y después las expliquemos acá. No hay tiempo para ver toda la legislación de la construcción en el tiempo de un semestre. No hay tiempo. Por eso vamos a ver en detalle algunos, pero otros van a tener que leerlos. ¿Ok? Vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? Entonces, existe
un registro profesional que no es un registro, y lo van a leer en la ley, el Registro Nacional del Ingeniero, el Registro Nacional de Ingeniería, del Ingeniero, ¿sí? No es un registro de la sociedad de ingenieros. Las agrupaciones profesionales son entidades de orden particular, no son de orden público, ¿sí? Son particulares. Colegio de arquitectos, sociedad de ingenieros, colegios médicos, colegio de auditores, colegio de odontólogos. O sea, los colegios o las asociaciones profesionales son entidades de carácter privado, no son de carácter público. Sin embargo, la ley 1149, justamente la ley que es una ley del Estado plurinacional, la ley dice que ese registro de los ingenieros que antes lo llevaba, digo hace mucho tiempo, hace como 20 o 30 años, lo llevaba el Ministerio de Obras Públicas, se lo pasa a la sociedad de ingenieros y le dice, vos sociedad de ingenieros, te vas a hacer cargo de este registro y además tenés la tuición de hacer el control del ejercicio profesional. Cuando ustedes se reciban, van a sacar su diploma, van a sacar su título en provisión nacional que se los da el Estado a través, obviamente, de la universidad. La Universidad Gabriel René Moreno les dará el título en provisión nacional, pero no pueden ejercer. Si ustedes ejercen la ingeniería sin inscribirse en el Registro Nacional de Ingenieros, están haciendo un ejercicio ilegal de la profesión. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la ley del ejercicio profesional. Esta ley que quiero que lean. Por lo tanto, ese registro no es un registro privado de la sociedad de ingenieros, es un registro del Estado, que el Estado por esa ley se lo pasa a la sociedad de ingenieros. En algún momento, y la ley dice que ¿quiénes tienen que registrarse? Tienen que registrarse todas aquellas profesiones que tengan como prefijo ingeniero, donde su título, ¿no es cierto?, le diga, ¿cuál es el título que le van a dar a ustedes? Le van a dar, usted es su título es decir ingeniero civil, no, su título es decir licenciado en ingeniería civil, ¿sí? Porque es a nivel de licenciatura, licenciado en administración de empresas, licenciado en auditoría, licenciado en finanzas, ¿sí? Son licenciaturas. Entonces, eso tienen que inscribirse, ¿no es cierto?, en el Registro Nacional de Ingenieros que lo lleva la Sociedad de Ingenieros. El registro ese es para todos los ingenieros. Hace muchos años, un abogado, ex rector de la Universidad Don Jeque Justiniano Talavera, planteó un proceso de inconstitucionalidad de nuestra ley. ¿Por qué? Porque decía que era coartar el derecho al trabajo, de que para estar para ejercer la profesión había que inscribirse en la sociedad de ingenieros. El tema es que no hay que inscribirse en la sociedad de ingenieros, hay que inscribirse en el Registro Nacional de Ingenieros que lo tiene la sociedad de ingenieros, pero es un registro nacional. Y eso lo plantearon los ingenieros comerciales, que con las demás ramas de la ingeniería, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad de ingenieros, como asociaciones ya está el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos, Mecánicos, Hidráulicos, Sanitarios, informáticos, eléctricos, electrónicos, forestales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso ya son colegios bajo, ¿no es cierto?, la asociación que es la sociedad de ingenieros. ¿Sí? Entonces, los ingenieros comerciales que de ciencias exactas tienen muy poco, ¿sí?, no querían pertenecer a la sociedad de ingenieros. Entonces se plantea un amparo constitucional
constitucional, los ingenieros comerciales, de no inscribirse en la sociedad de ingenieros. Pues lo perdieron, ¿no es cierto? La ley les obliga nomás a que los ingenieros comerciales también estén registrados en la sociedad de ingenieros. ¿Y por qué entonces le llaman ingenieros comerciales? Muy simple, por un tema solamente de marketing de las universidades. En vez de decir el licenciado en comercio, le pusieron por marketing, porque así habían muchas universidades en el extranjero, le pusieron, ¿no es cierto?, ingeniero comercial, pero de ciencia exacta, de la ingeniería, tiene muy poco. Entonces, resalto mucho esto porque aquí debería estar, aquí se pone el Registro Nacional de Ingeniería. De nuevo, el día que ustedes tengan su registro profesional de título en provisión nacional, al día siguiente vayan a registrarse en la sociedad de ingenieros. Si es que quieren ejercer la profesión. Obviamente, si van a ser, que tienen su título en provisión nacional de ingeniero y se van a dedicar a la ganadería y van a ser, ¿no es cierto?, empresarios, no hay necesidad, pues, ¿no? Pero en el momento que tengan que firmar cualquier documento técnico, ¿no es cierto?, no lo podrán hacer. Y si lo hacen, lean la ley. Y si lo hacen, tiene cárcel. Y ya hay algunos que se han metido a la cárcel por hacer el ejercicio ilegal de la profesión. Porque es hacer ejercicio ilegal de la profesión, no tener el registro nacional de ingeniería. El día de mañana, que todo el mundo quiere ser calculista y quiere presentar un cálculo en la sociedad de ingenieros, no lo podrá hacer de presentarlo a la sociedad de ingenieros su proyecto. Y si no lo presenta a la sociedad de ingenieros no lo visa y la alcaldía municipal no les va a aceptar un proyecto, ¿no es cierto?, que no tengan el visado de la sociedad de ingenieros. De esto vamos a hablar más adelante, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a hablar de esto? En la próxima clase, algunos temas que me pregunten, ¿sí? Cuando hubieran leído el lunes, la ley 1449. ¿Sí? Ok, sigo adelante. Entonces, en este formulario que es para los profesionales, ¿qué tienen que presentar? Tienen que presentar lo mismo, la empresa o la entidad donde trabajó, porque puede ser que trabajó en una empresa privada o trabajó en una entidad pública, el objeto de la obra, ¿sí?, el monto de la obra, el cargo que ocupó y la fecha que realizó el trabajo. Este tema desde hasta es muy importante porque las entidades públicas, aunque no está estrictamente dicho en la norma, pero las entidades públicas no le tomarán los años de experiencia superpuestos. O sea, si yo trabajé, que puede ser, ¿no es cierto? Yo puedo ser supervisor de obra, ¿no es cierto?, de 2 horas o de 3 horas. Yo antes de la pandemia estaba de gerente de supervisión en 3 horas. Pero si yo me presento a una licitación pública, me van a hacer valer solamente los de el tiempo que no se superpone. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante esta fecha. Gran recomendación aquí, gran recomendación. Siempre que hagan un trabajo, ¿sí?, saquen su correspondiente certificado. El certificado háganlo ustedes. Les aconsejo también que en ese certificado no digan trabajó de ingeniero de camino desde la fecha tal hasta la fecha tal y es cuanto certifico los bienes consiguientes. Pongan las actividades que han hecho y háganse firmar un buen certificado de trabajo. Ese certificado de trabajo bien guardado. Después les voy a hablar del tema de la certificación curricular y cómo puedo yo registrar mi currículum en algún lado. Entonces, y acá está la experiencia general del profesional, ¿sí? Cuando es la experiencia en el formulario A3 y A4, ¿sí?, solamente es una experiencia válida se puede poner como experiencia de los últimos 10 años.
no puede ir más allá, por más que la empresa hubiera hecho obras, ¿no es cierto?, más allá de anteriores a los 10 años, esa experiencia no le va a valer. ¿Por qué? Es otra gran discusión de por qué, ¿no es cierto?, no me vale mi experiencia. Y voy a poner los dos extremos. Una empresa 0 kilómetros, recién constituida, ¿no es cierto? Quiere presentarse a una obra, no puede, no va a poder porque va a tener que tener una cierta experiencia. Le van a fijar un monto mínimo acá, ¿no es cierto? Un monto mínimo de la experiencia en general. Pero supongamos que se asocia con otra empresa y puede entrar asociada. Pero sus profesionales, ¿no es cierto? Son unos profesionales espectaculares, ¿no es cierto? Y puede ganar la licitación. Es un extremo. El otro extremo es que yo tenga mucha plata y me compro una empresa muy antigua. Sí, me compro una empresa antigua, ¿no es cierto?, de 20, 30 o 40 años. Pero no tengo la experiencia administrativa del manejo de una empresa, que también es importante. Esos son los dos grandes extremos. Este es un tema de mucha discusión, siempre ha sido de mucha discusión, ¿no es cierto? Pero la norma exige, dice 10 años. Hay algunos DBC que los modificaban y le ponían 5 años, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Con el sistema de contrataciones del Estado a través de esta norma, ¿sí?, y de otras normas adicionales que para mí ilegalmente sacó el gobierno anterior, ha habido muchas empresas, ¿no es cierto?, que no han tenido trabajo durante los últimos 10 o 14 años, porque también han sido discriminadas políticamente. O sea, yo conozco empresas, ¿no es cierto?, que un poco más le pusieron las cruces, ¿no es cierto?, y no es que le decían no se presente, pero le buscaban cómo, ¿no es cierto?, para descalificarla y que no se presenten a las obras. Y empresas que, incluso hay un par de empresas que llegaron a ser las empresas más grandes del país, en tema de carretera, más grandes del país, cuyos dueños, ¿no es cierto?, fueron de la primera promoción de la René Moreno del año 78. O sea que esa empresa, ¿no es cierto?, tiene muchísimos años de experiencia, 40 años de experiencia, ¿sí? Pero sucede que no ha podido participar por una u otra razón, ¿no es cierto?, en las obras que se han hecho en los últimos años. Por lo tanto, ahorita, a pesar de ser una empresa grande, que tiene la experiencia, que tiene los profesionales, no va a poder presentar esa licitación porque su experiencia ya pasó de los 10 años. Entre los temas que se hablaron en el foro de la construcción que hubo hace un mes que les comenté, uno de los pedidos de las empresas constructoras es que se amplíe esos años a más años, porque hay muchas empresas que no han podido participar los últimos años en licitaciones y por lo tanto no tienen experiencia y por lo tanto obviamente pueden ser descalificados. Entonces, sigamos con el formulario A5. Acá está la experiencia general del profesional y acá también está la experiencia profesional específica del profesional. Experiencia específica del profesional. Este es un formulario para cada uno de los profesionales que se van a presentar, que la empresa va a presentar en su propuesta. Y ojo, acá dice firma del profesional propuesto, ¿sí? Y acá, cuando firma el profesional, ¿sí?, dice yo, fulano de tal, con carnet de identidad tal, de nacionalidad tal, me comprometo a presentar mis servicios profesionales para desempeñar el cargo, ¿sí?, acá dice cargo, ¿sí?, el cargo de la obra únicamente con la empresa fulana de tal. Y es lo que yo les comentaba el otro día. Aquí le están prohibiendo al profesional a presentarse en dos empresas. Eso no tiene sentido a mi criterio y de muchos que estamos en esto, porque yo podría presentar mi currículum a 2 o 3 empresas. Total, la empresa que va a ganar es una. Entonces aquí lo que están haciendo es coartarle la libertad,
¿no es cierto?, de que un profesional se presente en más de una empresa. Pero así está el formulario, ¿no es cierto?, donde dice únicamente con la empresa tal. Y en caso de que dicha empresa, ¿cierto?, suscribe un contrato para la construcción fulana de tal, el objeto de la construcción, con la entidad tal. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El representante legal de la empresa proponente ha verificado que el profesional propuesto solo presenta solo presenta en esta propuesta. Aunque no tiene la forma de verificarlo, porque sucede que se han dado casos, también les comenté, que alguna empresa tenía mi currículum y no me encontró para hacer el contrato, es decir, hagamos un contrato por si yo me gano esta licitación, vas a trabajar conmigo. Y me falsifica la firma y me pone como profesional. Se han dado muchos de esos casos y en la empresa han sido descalificados. Entonces, este es el formulario A5 para la experiencia de los profesionales. Después hay otro formulario para profesionales, lo vemos acá en el listado, para profesionales, el formulario, ¿sí?, de los especialistas. Acá es para los mandos superiores, gerente, superintendente, director de obra, residente de obra. O sea, son los mandos directivos. Y después para los especialistas hay otro formulario, que es el formulario A6, ¿sí? El formulario A6 que tiene el siguiente formato. El formulario A6, ¿sí? Fíjense que en la parte de arriba es similar, ¿sí? En la parte de más abajo ya no es similar porque aquí le están pidiendo, ¿sí?, su formación académica. Soy ingeniero, tengo diplomado, tengo masterado, tengo especialidad, ¿no es cierto?, según el grado académico, ¿sí? Y después, si sigue lo mismo, la experiencia general y la experiencia específica, ¿no es cierto? Igual acá las mismas condiciones, ¿no es cierto? De nuevo, cuando el profesional firma acá y dice que ese es su currículum, ¿no es cierto?, es una declaración jurada, ¿sí? En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de las obras detalladas en original o fotocopia legalizada. Entonces, ya también le he comentado esto. Imagínense una obra, la última obra que yo participé como parte de la Comisión de Calificación de un proyecto financiado por Alemania. ¿Sí? Yo soy parte de la empresa supervisora que, como les comenté, también en el caso de la cooperación alemana se exige que el supervisor sea diseñista y supervisor y además participe en el proceso de calificación. Entonces, yo trabajo en esta empresa alemana y en esta empresa alemana participo en los procesos de licitación. Como les comenté, hago los DBC y también participo en la comisión de calificación. En una de las últimas licitaciones, ¿no es cierto?, se presentaron como 10 empresas y no sé si se pedían unas 7 o 8 profesionales. Entonces, imagínense que, ¿sí?, primero hay que revisar cuando se presentan estos formularios. Cada profesional que presenta estos formularios debe acompañar con una fotocopia simple cada uno de los trabajos que dijo que hago, o sea, el certificado de trabajo de los trabajos que dijo en cada uno de estos renglones, tanto en su experiencia específica como en su experiencia profesional. Obviamente que todos los proyectos específicos, obviamente también van a estar en la general, pero no los generales están en los específicos, ¿sí? No todos. Entonces va a tener que presentar una copia de cada certificado de trabajo en fotocopia, simple. Sin embargo, ¿no es cierto?, aquí se está comprometiendo de que
presentar, si se adjudica la obra a esa empresa, tiene que presentar a esa empresa, ¿sí?, los certificados en original o fotocopia legalizada. La fotocopia legalizada, ¿sí?, según la ley boliviana, el único que puede certificar una fotocopia es quien la expidió. O sea que si yo hice un trabajo en la Dirección Nacional de Ferrocarriles hace 20 años y quiero presentarme a una licitación, voy a tener que ir a la Dirección de Ferrocarriles, sacar fotocopia y decir, legalíceme este certificado de trabajo. El único que puede legalizar es quien lo expide. Eso es según la legislación boliviana. Yo les voy a comentar una experiencia trágica o dramática, si quieren, que yo tuve. Y yo me fui a trabajar un tiempo en La Paz y cuando volví, mandé mucha documentación que tenía de libros, documentos, pero eran cajones de cajones, porque yo me fui a vivir a La Paz con familia y todo. Y cuando me volví, mandé mucho por Ómnibus. Muchos cajones iba mandando por Ómnibus acá a Santa Cruz. Bueno, se me perdieron 3 cajoncitos de papeles y entre ellos se me perdieron todos, absolutamente todos mis certificados de trabajo. ¿Qué tuve que hacer? ¿No es cierto? Por supuesto tenía fotocopias de licitaciones que había presentado, tenía fotocopias. Entonces tuve que ir a todas las instituciones donde yo había trabajado a sacar nuevos certificados para que me certifiquen la fotocopia. Lo que no pude hacer eran unos 50 cursos que tenía el cartoncito de cada curso, y obviamente los únicos que me pudieron certificar fueron los cursos que se hicieron en la Sociedad de Ingenieros, que tenían los listados en su momento quienes participaban en los cursos. Después, los otros cursos no los pude rescatar. Por eso, cuando ustedes hagan un trabajo, recomiendo saquen un certificado de trabajo y si pueden sacarse 3, 4, 5 copias para tener, mejor. En su caso, ¿no es cierto?, la solución es que esos certificados de trabajo se registren en algún lado. Ya en otro momento les voy a explicar un proyecto de certificación curricular que yo presenté a nivel nacional de la Sociedad de Ingenieros. Ha sido llevado a cabo, pero todavía no implementado. Esperamos implementarlo en este año o el próximo más tardar, de tal manera que los certificados de trabajo se los puedan archivar, ¿no es cierto?, digitalmente en la Sociedad de Ingenieros, y cuando yo tenga que presentar esto, solamente presente un listado y la entidad licitante podrá entrar a la web de la Sociedad de Ingenieros y verificar su autenticidad. Eso ahorraría tremendamente trabajo en los procesos de calificación, y en vez que duren 10 días o 20 días un proceso de calificación, puede durar 2 o 3 días, porque el mayor tiempo que uno lleva es en la verificación de los currículos de cada uno de los profesionales, en la fecha que trabajó, dónde trabajó y si está el certificado que lo habilita para que ese trabajo certifique que ese trabajo lo ha realizado. Ok. El otro certificado, el otro formulario es el formulario A7, que es el formulario del equipo mínimo comprometido. En el DBC, vamos a ver más adelante, en un DBC específico, hay un cuadro donde dice cuál es el equipo que se está requiriendo para esa obra. Estamos hablando de equipo maquinaria, ¿no es cierto?, de tractor, de retroexcavadores, camiones, volquetas, planta de hormigón, asfalto, lo que sea. Entonces, el DBC va a decir en alguna parte, como vamos a ver más adelante, cuál es el equipo mínimo que se requiere. Por lo tanto, yo debo presentar mi propuesta, un formulario donde ponga el equipo mínimo comprometido en la obra, donde pondré la descripción, ¿no es cierto? Es un tractor D7 marca Catabrila, ¿no es cierto?
La unidad son HP, de tantos HP, o la potencia acá, perdón, la unidad es la cantidad de, que voy a presentar, ¿sí? La unidad puede ser tractor o pieza de tractor, la cantidad que voy a presentar y acá la potencia, ¿no es cierto? O la capacidad. Un tractor normalmente vamos a medir por potencia, capaz que una pala excavadora se mida por la capacidad en metros cúbicos, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar en función de lo que me están pidiendo para esa obra, ¿sí? Específicamente, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay equipo, ¿sí? Que debe estar en forma permanente en la obra. Y hay otro equipo, ¿no es cierto?, que debe estar a requerimiento. Es decir, si yo estoy haciendo una carretera y es una carretera de pavimento flexible, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a, mientras yo hago la excavación, movimiento de tierra, conformación de la subrasante, la subbase, la capa base, yo no necesito el equipo, ¿no es cierto?, para conformar el pavimento, o sea, para poner la carpeta asfáltica. Y por eso, en función al requerimiento de la obra que yo esté ejecutando, voy a llevar el equipo. Tiene que haber un equipo mínimo, ¿no es cierto?, permanente, y el equipo mínimo a requerimiento. Que también me va a decir, me van a solicitar en el DBC, tal equipo es permanente y tal equipo tiene que ser a requerimiento. Este equipo que yo presento puede ser equipo propio o que yo como empresa alquile equipo. Hay empresas que se dedican a alquilar equipo. Entonces, ¿para qué voy a tener yo muchos equipos si no tengo mucho trabajo en ese rubro? Y si por ahí me toca tener un tractor, voy y me alquilo un tractor. Cuando yo presento la información, ¿sí?, del equipo comprometido, tengo que presentar en fotocopia simple por ahora, en la presentación de propuesta, ¿no es cierto? Tengo que presentar eh, la factura de compra del equipo. O sea que si yo compro equipo sin factura, el día de mañana no lo voy a poder presentar a la hora, ¿no es cierto? Porque tiene que ser un equipo que lo compré legalmente, ¿sí? Y si alquilo, tendré que presentar un contrato de compromiso de alquiler del equipo de alguien a quien voy a alquilarle, pero el que me alquila me tiene que presentar también su documento de que ese equipo es suyo y lo ha comprado. También se puede demostrar que es suyo si está en los documentos legales contables, ¿no es cierto?, donde está el patrimonio de la empresa y figuran los activos de las empresas donde puede figurar ese equipo. Esa es la otra forma de certificar que el equipo es mío. Luego está el formulario A8, ¿sí?, que se refiere a un cronograma de ejecución de obra, Ese cronograma de ejecución de obra tiene el siguiente formato, ¿sí? Es el formulario A8, donde yo pondré acá el nombre de la actividad, la duración en día y un diagrama de barra en semanas o meses en función de la duración de la obra. Lamentablemente también la mayoría de ustedes no ha hecho la materia ni de construcción, ¿no es cierto?, ni de sistemas de ingeniería, donde se ve toda esta parte. Yo me voy a tomar el trabajo, la próxima clase, de explicarles todo un proceso completo de una obra, ¿sí?, donde veamos todas las partes, ¿no es cierto?, que componen los documentos, el presupuesto, los análisis de peso unitario, etcétera, de las obras, para que entiendan lo que vamos a ver más adelante. Si no, no van a entender. Y les voy a mostrar también un
un cronograma de obra. Después está el cronograma de movilización de equipo, o sea, así como tengo un cronograma de obra, ¿sí? Tendré un cronograma de la movilización del equipo, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo voy a meter el equipo? También vamos a ver un cronograma que pueda ser aplicado a un equipo. Y finalmente el formulario A10, ¿no es cierto? Que esto es nuevo en el último decreto que modificó el 181, ¿sí? Donde se aplican los márgenes de preferencia. Recuerdan que habíamos visto, ¿no es cierto?, que mientras más generación de empleo se tenga, yo puedo solicitar un puntaje mayor al precio si a la propuesta económica, si demuestro que en esa propuesta económica hay cierto porcentaje de mano de obra. Y vimos la fórmula. Entonces, a través de ese formulario A10, ¿sí? Ese formulario A10, recuerdan la fórmula, esta era la fórmula. A ustedes no les tengo que explicar la fórmula, léanla. Ustedes son especialistas en este tipo de fórmulas, ¿sí? Pero en realidad lo que está diciendo la fórmula, ¿no es cierto?, es la cantidad en plata, ¿no es cierto?, que hay en mano de obra, ¿cierto? Entonces, el cronograma de la mano de obra más la cantidad de mano de obra que hay, uno de los temas que les voy a mostrar también es cómo se saca el listado de materiales de mano de obra y equipo. Entonces, en el listado de materiales vamos a saber, ¿sí?, qué cantidad de albañiles, ayudantes, carpinteros, encofradores, fierristas, etcétera, etcétera, hay en la obra, en la propuesta, con plata, y ese valor de plata, ¿no es cierto?, se compara con el monto total del contrato, de la propuesta, ¿sí? Y en función de eso se determina el porcentaje de mano de obra, y en función de eso se calcula el valor de la preferencia o el valor de puntuación, ¿no es cierto?, por haber presentado la cantidad de mano de obra. Fíjense que arriba, en el formulario 1, yo tengo que decir, yo quiero que me apliquen, ¿no es cierto?, el mayor puntaje por generación de empleo, ¿sí? Esos son los formularios hasta donde tenían que haber leído, ¿sí? Parece que no lo han leído porque no hay preguntas, ¿sí? Hay un montón de preguntas aquí, muchas de las cosas que les he explicado, por qué esto, por qué esto, por qué esto. Pero bueno, si no hay más preguntas, o más bien, antes de pasar al otro tema, ¿sí?, quisiera saber si hay preguntas sobre estos formularios. No hay preguntas. Bueno, sigamos entonces. Ya hemos visto esto, lo que son la documentación conjunta a presentar propuesta. Esto también deberían haberlo leído. Dice, la información adicional para acreditar la experiencia del proponente, ¿sí?, la relación de equipos comprometidos, el cronograma de ejecución y el cronograma de movilización de obra es lo siguiente. Y es lo que les he comentado. La experiencia es la experiencia del proponente de los últimos 10 años. Esto es lo que les comenté que están pidiendo hoy día las empresas que se amplíen, ¿sí? Y la experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el conjunto de obras similares a la obra objeto de la contratación. Todo esto, cuando hay una asociación accidental, los montos de esas experiencias, ¿no es cierto?, se suman, ¿no es cierto?,
y no se ponen proporcional a la asociación accidental, directamente esa suma que es en valores en plata se tienen que sumar. Lo que les he explicado acá está en la experiencia de los ejecutivos, ¿sí? Técnicos y especialistas, ¿sí? El equipo comprometido en obra también, en caso de asociación accidental, ¿no es cierto? Cada empresa pone a disposición una cierta cantidad de equipo, ¿no es cierto? El cronograma de ejecución de obras, ya lo hemos visto, se lo voy a mostrar cómo se hace un diagrama Gantt, que los que ya han hecho en las materias que les indiqué deberían saber cómo se hace un diagrama Gantt, ¿no es cierto? Y el cronograma de movilización de equipos, que también es otro cronograma Gantt, ¿sí? Eso es, fíjense que esto es todo el inciso 18, que dice información, ¿no es cierto?, que hay que presentar con los formularios establecidos en el inciso 17, dice documentos de la propuesta. Estos son los formularios, aquí está la explicación en el artículo, en el inciso 18, qué son esos formularios, ¿sí? Y en el artículo, inciso 19, es la presentación de la propuesta económica. Esta propuesta no la van a entender, no le van a entender porque para eso, ¿sí? Para eso es necesario que entiendan ustedes cómo es el presupuesto de una obra, cómo se arman, cómo son los materiales, cómo es la mano de obra, los equipos, los gastos generales, etcétera, etcétera. Lo que les pido es que vean estos formularios, ¿no es cierto? El formulario B1, que es donde se presenta el presupuesto de la obra, el formulario B2, que es, perdón, el B1, donde está la presentación de propuesta, donde estarán cada uno de los ítems de obra, su unidad, su cantidad, su precio unitario, y ese precio unitario, ¿no es cierto?, es el resultado de aplicación de este formulario, que por favor, quiero que lo vean bien, ¿no es cierto?, donde están descritos los materiales, la mano de obra y el equipo que se va a utilizar. Y eso hacen los costos directos, después está la utilidad y los impuestos. Y esto me da el análisis de precio unitario, que es lo que les voy a explicar con detalle. Después los precios, estos son precios de materiales y mano de obra, que también se los voy a explicar, materiales, mano de obra y equipo. Hay mucho software en el mercado para presupuesto y análisis de precio unitario. Sí, está diga. No entiendo, están con micrófono. La verdad que no se escucha, no sé, yo lo encuentro, yo los escucho entrecortados, ¿ustedes también? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ya, sí, ingeniero. perfecto. Entonces, sí, adelante. Les decía que hay varios software en el mercado para hacer presupuesto de obra, ¿sí? Uno de ellos es el Quark, no sé si hoy o mañana creo que hay una presentación en la web. Ahí está el Quark, está el ACP, está el ArchiCost, está el ANA, análisis de precio unitario. Bueno, esos son hoy los más utilizados son estos dos, el Quark y el ACP. Son programas que están hechos en base de datos, son buenos programas, ¿sí? El ANA creo es una versión antigua, no sé si alguien la está utilizando o si se ha actualizado esta versión.
Los que yo más conozco son el ACP y el Quark, ¿sí? Son buenos programas, además no son caros, no sé si cuestan 200, $300, ¿sí? Y que está con toda la información de precios, ¿no es cierto?, de los insumos que se necesitan. Incluso hay algunos que le venden con los precios regionales, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, cuando yo les explique la próxima clase todo el tema de presupuesto de hora, van a entender de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, después está el formulario, el costo de trabajo de los equipos. Esto es toda una teoría, de costo del equipo. ¿Cuánto cuesta una moto? Una, una moto, una pala cargadora, una retroexcavadora, un tractor, ¿cuánto cuesta un camión, ¿no es cierto?, por hora, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta una vibradora, una hormigonera por hora? ¿Cuánto cuesta eh, una pala por hora? El cálculo, ¿sí?, de estos equipos es toda una metodología. Incluso yo estaba viendo el otro día una tesis que dirigí hace años, ¿sí? Y hice unos programas para hacer el costo, que se llama costo, posición, operación de equipo. Entonces también hay que presentar este formulario. También les voy a explicar de qué se trata aquello. Después hay que presentar un cronograma de desembolso. Sabemos que nos dan un anticipo, y después en un cronograma de diagramas de barras también yo puedo poner, ¿no es cierto?, el mes en semana, ¿no es cierto?, parcial y total, el primer desembolso, el segundo desembolso, el último desembolso. En realidad esto sale de un cronograma de horas, ¿sí? Y bueno, esos son los 5 formularios de la propuesta económica. Y para eso necesito que conozcan todo esto. O sea, les voy a dar entre comillas, una clase, y posiblemente nos tenemos casi toda la próxima clase en ver todo lo que es presupuesto de obra, ¿sí? Seguramente la mayoría de ustedes no han visto la materia porque, como decíamos, la materia de ingeniería legal está muy mal puesto en el pensum, está en un cuarto o quinto semestre, cuando debería ser la última materia que se hace en la carrera. Eso es, jóvenes, por ahora es eso. ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, será entonces hasta la próxima clase.